La Edad Media, una era envuelta en sombras y misterio, donde la vida pendía de un hilo y la muerte acechaba en cada esquina. Imagínalo, un mundo sin electricidad, sin hospitales modernos, sin leyes justas para todos. Un mundo donde el poder lo dictaban los reyes, los señores feudales y la iglesia. Un simple rumor podía condenarte a la hoguera, y una enfermedad desconocida podía arrasar con pueblos enteros. ¿Te atreves a descubrir cómo era realmente vivir en estos tiempos oscuros? El día comenzaba al amanecer. Si nacías campesino, tu destino estaba sellado, trabajar la tierra de sol a sol, con la esperanza de que el señor feudal no te quitara más de lo que pudieras soportar. No había descanso, ni derechos, ni justicia. Solo el duro trabajo en los campos, cosechando trigo, cebada y centeno para llenar los graneros de quienes gobernaban. Mientras tanto, en las cocinas de los castillos, los sirvientes preparaban festines para los nobles, donde la carne y el pan fresco eran un lujo que los pobres jamás probaban. Las ciudades eran un caos de barro, excremento y enfermedad. No había alcantarillas y las calles eran ríos de suciedad. Los mendigos se amontonaban en las esquinas, las ratas corrían entre los pies de los transeúntes y el hedor de la muerte flotaba en el aire. No había medicina como la conocemos hoy. Si te enfermabas, podías ser tratado con sangrías o pócimas de dudosa procedencia, y si eso no funcionaba, solo quedaba rezar. La peste negra fue el verdugo de la época, cobrando millones de vidas y dejando ciudades enteras convertidas en cementerios al aire libre. Los peligros acechaban por todas partes. Si eras acusado de brujería, podías ser llevado a un tribunal donde la sentencia ya estaba decidida antes de tu defensa. Te obligaban a confesar bajo tortura, y las ejecuciones se convertían en espectáculos públicos donde la multitud se reunía para ver morir a los condenados. La Inquisición extendía su sombra, decidiendo quién vivía y quién moría en nombre de la fe. Los castillos, aunque imponentes y majestuosos, no eran refugios cómodos. Fríos, oscuros y llenos de intriga, albergaban nobles que vivían con el temor constante de ser traicionados. En los pasillos resonaban los ecos de conspiraciones, matrimonios arreglados y alianzas forzadas. Ser parte de la nobleza no te garantizaba una vida fácil, solo significaba que la daga que te mataría podría venir de alguien más cercano. Y la guerra nunca terminaba. Reinos enfrentados, batallas interminables y ejércitos marchando hacia la muerte con espadas y lanzas en mano. Los caballeros, con sus armaduras brillantes, no eran héroes de cuento, sino guerreros despiadados que aplastaban a quien se interpusiera en su camino. Las aldeas eran saqueadas, las mujeres y niños quedaban a merced de los invasores, y las llamas reducían todo a cenizas. En la Edad Media, la vida valía poco y la muerte llegaba rápido. Las mujeres tenían un destino aún más cruel. Si nacían en la nobleza, sus matrimonios eran acuerdos políticos sin opción a decisión. Muchas eran entregadas como niñas a hombres mayores, sin derecho a negarse. En los campos, trabajaban junto a los hombres, cuidaban a los hijos y se encargaban del hogar sin descanso. Y si una mujer era acusada de brujería, su final estaba prácticamente asegurado: juicio injusto, tortura y la hoguera. La religión lo dominaba todo. Desde el nacimiento hasta la muerte, la Iglesia tenía el control sobre la vida de cada persona. No pagar el diezmo era castigado, cuestionar la fe era una sentencia de muerte, y todo lo malo que ocurría era visto como un castigo divino. La gente vivía con el miedo de caer en pecado y ser condenada al infierno, lo que hacía que la sumisión fuera absoluta. La educación era un privilegio para pocos. Solo los hijos de los nobles y los monjes tenían acceso a los libros, y la mayoría de la población era analfabeta. Se pensaba que el conocimiento era peligroso, y muchos textos eran prohibidos por la Iglesia. La superstición reemplazaba la razón, y la ignorancia mantenía a las masas bajo control. El entretenimiento era brutal. Los torneos de caballeros eran sangrientos combates donde solo los más fuertes sobrevivían. En las plazas, las ejecuciones eran eventos populares, y el dolor ajeno se convertía en la diversión del pueblo. También estaban los juglares y trovadores, que recorrían las aldeas contando historias y llevando noticias de otros reinos. Los viajes eran extremadamente peligrosos. No había caminos seguros,
y los bosques estaban llenos de bandidos esperando para asaltar a los viajeros. Solo los comerciantes más valientes y las caravanas bien armadas se atrevían a recorrer largas distancias. Un viaje de unas pocas decenas de kilómetros podía tomar días o incluso semanas, dependiendo del clima y los peligros en el camino. En invierno, el hambre acechaba a todos. Si la cosecha del año había sido mala, el pueblo pasaba meses alimentándose de migajas y rezando por sobrevivir. Muchos morían congelados en sus casas de madera y piedra, sin fuego suficiente para calentarse. Solo los nobles tenían reservas de comida para aguantar los meses de frío. Así eran los días en esta era oscura, duros, injustos y marcados por el miedo. Sobrevivir era un milagro, y solo los más fuertes o los más astutos lograban escribir su propia historia. Y así, la Edad Media nos deja una huella imborrable, un testimonio de tiempos donde la vida era una batalla constante. Pero, a pesar de su brutalidad, también fue una era de cambio, donde los cimientos de la sociedad moderna comenzaron a tomar forma.